Hoy la sesión va a estar a cargo de Iván Mesa. Él nos va a hablar del tercer modelo de la inteligencia artificial, y es cómo se concibe la inteligencia artificial en la investigación académica. Vale la pena decir que esta es la penúltima sesión sobre los modelos, y la siguiente sesión, que estará a cargo del doctor López Beneroni, va a ser sobre cómo se ve desde las ciencias sociales y la comunicación la inteligencia artificial, para ver si supera la prueba de Habermas, la hermenéutica de Habermas, que nos trae preparado el doctor López Beneroni, y con eso terminaríamos la parte de los modelos. De manera que lo ideal es que ustedes piensen en su ensayo respecto a cuáles de los modelos les gustaría, por supuesto, a ustedes ensayar, ¿no? Puede ser alrededor de la literatura, el cine y la ciencia ficción, puede ser alrededor de la industria, como lo vimos. No hay una directriz exactamente en cuanto al tema del ensayo, ¿no? Es decir, la forma como es un grupo heterogéneo que viene de distintas carreras. Es difícil decirles la metodología es hacer un ensayo filosófico sobre, no, sino que queda abierto, pero lo interesante para nosotros sería que ustedes exploraran algunos de los modelos y hicieran algunas reflexiones desde el ángulo de su propia formación. Entonces, bueno, sin más, le dejo entonces la palabra a Iván. Muchas gracias, Ernesto. Bonito día a todos. Yo les voy a platicar de esta perspectiva de la inteligencia artificial desde un campo de investigación. Es una situación muy personal, porque yo estoy embebido como investigador de inteligencia artificial. Entonces, van a ver aspectos muy de mi visión personal. Ustedes tienen que modular hacia una perspectiva más grande, ¿no? Y no tan sesgada como a lo mejor la que expreso aquí. Un poquito ¿por qué hoy, 28 de agosto del 24, estamos en el salón 008 de la Facultad de Filosofía hablando sobre inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto tiene que ver que estamos en medio de una revolución. Este slide lo llevo poniendo desde el 14, entonces la revolución ya lleva 10 años. Estamos en una revolución donde las cosas van avanzando muy rápido. Hoy les voy a platicar un poquito qué es lo que ha avanzado desde el campo científico y mucho también el mensaje de la cátedra es que no es esta revolución, ¿no? No estamos en esta revolución, es una revolución diferente. Ya nos matizaron un poquito las ideas que vienen de la cultura popular, luego las ideas que vienen desde la industria. Por ejemplo, aquí hay un mapa de cómo está el ecosistema de empresas en el norte global y enfocadas hacia inteligencia artificial. Pues ya ni se ve, ¿no? Son tantos. Esto no era el caso hace 10 años, ¿no? Hace 2 años tenía yo otro slide con menos interesante. Y entonces ahora vamos a pasar a esta otra visión desde la investigación, desde la academia. Entonces, un poquito de idea es presentarles una introducción, luego hablar de las tribus de inteligencia artificial, y luego vamos a hablar del modelo hegemónico, me gusta mucho la palabra, pero no la puedo pronunciar, que es el que estamos embebidos y el que se debe a esta revolución de los últimos 14 años. Entonces, la inteligencia artificial es un campo científico, no hay duda.
tenemos una comunidad académica que gira alrededor de un objetivo común que hemos estado trabajando. Ahorita vamos a ver que luego no es tan común y luego hay grupos y hay pleitos y cosas que ocurren en la academia, ¿no? También se han decidido mecanismos para compartir el avance del conocimiento, mecanismos, uno pensaría que motivados por cuestiones nobles como entender mejor nuestro problema, pero también como vimos la sesión pasada, van a estar motivados por intereses económicos, porque industria interviene mucho en este campo. Vimos el otro slide donde hay un montón de empresas. Entonces, estos mecanismos también están influenciados por esas dinámicas, ¿no? Y en diferentes, ya también Ernesto al inicio nos platicaba que hay inviernos, que quiere decir cuando no hay funding, no hay dinero para proyectos en el campo, y luego hay veranos donde hay mucho dinero, primaveras también donde hay mucho dinero. Ahorita estamos en una primavera, calentamiento global básicamente para el campo. Y también hay una cultura asociada a esta comunidad muy particular, que en particular para ella cambia muy rápido. O sea, lo que hace esta comunidad académica, cómo lo hace, cambia mucho, sus posiciones cambian mucho. Por ejemplo, yo terminé mi doctorado a finales de 2010 y yo no me identifico como un estudiante doctoral. O sea, los objetivos son diferentes, las mentalidades diferentes, es una cultura diferente que tienen ellos ahora con lo que yo llegué a hacer, ¿no? Entonces, cambia mucho y va a seguir cambiando, ¿no? Y esta comunidad, estos mecanismos y esta cultura se replica de forma global. En varios lugares se empieza a usar, o sea, se empiezan a generar comunidades, se empiezan a usar mecanismos, se replican los mecanismos y la cultura se importa, ¿no? Y, luego, por ejemplo, en México tenemos una asociación mexicana de inteligencia artificial desde el 86 que replica otras asociaciones de otros lados, y ahí hay una comunidad que publica en ciertas conferencias y que tiene cierta cultura, ¿no? Muy particular. Entonces, eso existe, está ahí. La UNAM forma parte de esa dinámica y un poquito es como, ahorita vamos a desentrañar todo esto, aspectos. Entonces, algo también como que no hay tanta duda es que inteligencia artificial ha estado muy cercano al desarrollo de computación. Inteligencia artificial se entiende como un campo de la computación, ¿no? Entonces hemos dependido mucho del avance de las computadoras y de qué está pasando con ellas, cómo se conceptualiza el campo. Y lo interesante es que esa computación ocurrió no más de 100 años, depende de cómo cuenten, pero con computación, con computadoras como las conocemos, como ahora tenemos la experiencia de vivir con ellas, es muy reciente, ¿no? En la década de los 40 del siglo pasado, del milenio pasado, no del milenio, no, del siglo pasado, pues, ustedes ven, estos son 4 ejemplos de computadoras y todavía no son las computadoras que conocemos, ¿no? Y tampoco están aplicadas, están hechas en talleres y son experimentos. Tenemos a la C3 que fue hecha en Alemania, es una rareza que ocurrió, un investigador ahí quedó atrapado en la guerra y diseñó la computadora, diseñó creo que 4 versiones, esta es la tercera versión, y desconectado de los avances de otros lados, creó su propio como
paradigma se perdió por la Segunda Guerra Mundial, pero que quedó ese antecedente, ¿no? Lo interesante es que son hechizas, no es la experiencia que tenemos, ¿no? 1944, Colossus, que se usa también en el problema de la Segunda Guerra Mundial, se usa para decodificar comunicaciones. 1944, igual no es algo, no es todavía nuestra experiencia de computadora, ¿no? 1942, la ABC, que se considera como el antecedente de todas nuestras computadoras, porque ya es eléctrica, electrónica, también ya la patentaron, esta computadora ya está patentada, entonces ya vemos el interés comercial. Todavía estamos hablando de máquinas, y hay interés comercial. Y la A es de un investigador Atanasov, de origen griego, y que demandó a todo el mundo porque todo el mundo estaba infringiendo su patente, ¿no? En algún momento. Y ahora se le reconoce como el inventor de la computadora, aunque hay antecedentes anteriores, pero legalmente él es el inventor de la computadora. Luego está ya pasado el evento de la Segunda Guerra Mundial, 1948, otra computadora hechiza en laboratorios de la Universidad de Manchester. Pero para los 50 empieza a cambiar esto, mucha gente estuvo poniendo, hubo patentes y ya salieron las primeras computadoras comerciales. En 1950 tenemos la Univac, que es hecha, son poquitas, se venden de forma exclusiva. Esta creo que le llegó a la oficina de los censos americanos, para nosotros sería el equivalente al INEGI, la compró para procesamientos, y es como el primer éxito comercial porque la logran vender, ¿no? Para 1953 está Joniac, hecha por una empresa que se llama RAND, que va a ser importante en unos slides más adelante. Ellos se vuelcan sobre computadoras, construyen las primeras computadoras, construyen esta Joniac y la empiezan a repartir, sobre todo a universidades, llegan a universidades. 1954 IBM construye su primera computadora. Ellos ya estábamos acostumbrados a estas escenas de cajas gigantes desde la expectativa de calculadoras. Le llamaban supercalculadoras, ¿no? Porque necesitaban calcular hacer muchos cálculos, por ejemplo, nóminas, se usaban supercomputadoras, en los censos o resúmenes se usaban, pero en 54 IBM lanza su primer computadora comercial. Ya es computadora, ya no solo hace una cosa, sino puede hacer varias cosas, y es un éxito. Según esto fabrican 2000 y las venden a un precio muy grande. En particular la UNAM en el 58 no compra, renta una de estas computadoras. El costo de la renta, según los reportes, son $3,500, equivalentes a INEX, equivalentes a $38,000 hoy en día, ¿no? Entonces eso está pagando la UNAM por una computadora. Es una historia interesante, está muy bien registrada. La UNAM tiene un sitio, Historia del Cómputo, que pueden visitar y está bien registrada la historia. Bueno, no mencionan que fue rentada, eso hay que ir a otras fuentes para encontrar. Y llega a Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias no está donde la conocemos, sino está donde está ahora Diseño Industrial, unas oficinas de posgrado, aquí cerca de nosotros. Ahí llegó, en un centro de cálculo. Es también un esfuerzo titánico de que piensan que es una cosa que se necesita para hacer investigación, y se promueven y convencen a la gente adecuada y pues la terminan rentando, ¿no? Y se convierte en la primera computadora de Latinoamérica. Por 3 años era la única computadora instalada en Latinoamérica. En el 61 ya llegan más computadoras de otras empresas.
Y en este escenario ocurre esto, que a mí es uno de los hechos que más me fascina. En 1960 está un investigador invitado, no sé si por Facultad de Filosofía, puede ser que por Facultad de Filosofía o algún instituto, y resulta que sabía programar otra computadora, que había estado en Stanford, estaba haciendo su doctorado en Cornell, y entonces le dicen, pues tenemos la computadora, ven y aprende a programar y la usa para generar historias, la usa para generar historias en Villarrica, lo que nosotros conocemos como Huichol, y compite contra otra historia donde en el MIT también están haciendo la primera generación automática de historias, ¿no? Algo que para nosotros como que se realiza recientemente con ChatGPT, pues en el 60 estaban en este espíritu de explorar cosas, ¿no? Y pues se dio ese accidente con Joseph Grimes, es el investigador. Por ahí les dejo el link si quieren buscar el artículo donde esta historia estuvo perdida mucho tiempo, la recuperaron en el 18. Originalmente el primer narrador digital se consideraba de los 70, pero en el 18 hubieron entrevistas, se descubrió un video de MIT donde hablan de uno que hace guiones para series de televisión y están, o sea, no se sabe quién le dio enter primero para ejecutar a su programa, ¿no? Entonces compiten los dos. Entonces, es en este contexto en el que están apareciendo las computadoras, no son comerciales, son muy diferentes, están en universidades, que se está repensando varias cosas y sobre todo académicamente, y en particular también ya el entendimiento del sistema nervioso está muy claro. Hay premios Nobel en esas épocas que se están dando porque se empieza a entender un poquito como al sistema nervioso como un sistema informativo. Todavía no se hizo de percepción, pero por ahí van las dinámicas. Y además está toda la teoría conductual, de seguro han escuchado de Skinner y Pavlov. Todo eso está consolidándose y la gente lo está como asimilando, y entonces hay gente que está pensando en estos términos. En 1943, les digo, aquí no tenemos computadoras, las computadoras son hechizas, nada más están accesibles a un grupo muy pequeño de personas con intereses muy académicos o de milicia, ¿no? Que están en la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, en 1946, se propuso el primer modelo matemático de red neuronal, ¿sí? Inspirado en las neuronas que tenemos en el cerebro, ¿no? Inspirado, no era un modelo real, era una inspiración, y sobre todo era un modelo matemático. Por ahí también estaban las ideas de cibernética, se estaban consolidando. Hay un paper muy importante con Rosenbluth, que Rosenbluth es mexicano, él fundó el Cinvestav, y él estaba coqueteando con estas ideas. Un investigador, Wiener, muy importante del campo, estaba visitando México, se hicieron cuates y apoyó a esta idea de cibernética. Cibernética es muy interesante si quieren clavarse en cómo estaban pensando. No estaban pensando en términos computacionales, estaban pensando en términos de las máquinas que tenían acceso, mucho sobre teoría de control, mucho sobre neumática, porque eso es como lo que tenían acceso. Luego, también por ahí se está hablando, esta idea también salió, alguien la mencionó en una sesión pasada, de pensar que la inteligencia artificial expande nuestras capacidades. Bueno, esto también se está planteando desde la computadora, ¿no? Que la computadora misma expande, ¿no? Y hablaban de mejor organización y mejor capacidad de memoria, ¿no? Por ahí también. 1946 se habla de los procesos cognitivos y las máquinas, todavía no se asocia a computadoras, pero las máquinas. 1950, Alan Turing, que a lo mejor ya lo ubican muy bien, es como el padre de todo el campo de computación. Él escribe un artículo diciendo qué necesitarían las computadoras para que nosotros dijéramos que pudieran pensar. Y su solución es conductual, o sea, él dice no va a ser sobre las propiedades de lo que se programe, sino va a ser sobre el comportamiento, ¿no? Y de ahí sale el famoso
Turing Test, ¿no? La prueba de Turing. Tiene que ver con eso. O sea, él no piensa en elementos, él piensa en cuál va a ser la conducta que vamos a reconocer como inteligente. Y eso es 1950, 1951, están pensando en organismos y máquinas, ¿no? Todavía no hay asociación con computadoras, pero están todavía no tenían acceso a computadoras esta generación, ¿no? En este contexto, bueno, y aquí se empieza a plasmar esta hipótesis implícitamente, a lo mejor Turing es el que más la pone de frente, a lo mejor también los de cibernética la pusieron de frente, no con computadoras, pero con máquinas, y básicamente la gran hipótesis que tenemos es nuestras habilidades humanas, o parte de ellas, pueden ser reproducidas por un sistema computacional. Y esa es como la gran hipótesis que está como emergiendo en ese momento, ¿no? Y que vamos a conservar, y este va a ser como el objetivo común, y ahorita vamos a ver con varias desviaciones. Entonces, en 1955, un grupo de investigadores que ya tienen acceso a computadoras, en particular JONIAC, varias universidades americanas habían comprado la JONIAC, que es de la RAND Corporation, empiezan a tener acceso a esa computadora, empiezan a programarla y en particular a un grupo de investigadores, John McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon McCarthy es importante por esta dinámica. Shannon es importante porque es el fundador de la teoría de la información, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones y también cómputo se sustenta en eso. Entonces él es súper famoso, entonces logran que ponga su nombre en su propuesta. Es como cuando anda uno escribiendo propuestas, es como lo que anda buscando, quién apoya y pone su nombre para que sea aceptado. En particular, la propuesta la escribe John McCarthy y lo que está tratando de conseguir fondos, hay la Rockefeller Foundation tiene un llamado y dice, les doy $7,500 para que organicen algo, y ellos dicen, pues vamos a organizar algo de nuestro interés, y su interés es que estaban programando computadoras y estaban empezando a hacer cosas lógicas, ¿no? Entonces, como tratamiento de la lógica formal, ¿no? Y entonces dicen, ¿y cómo le vamos a llamar? Y pues McCarthy dice Artificial Intelligence, ¿no? Inteligencia artificial. Este es el nacimiento del término. En 1955, cuando meten la propuesta, ya va como inteligencia artificial. En realidad, la propuesta no es abierta, es realmente para invitar a sus cuates a hablar de lo que querían hablar, ¿no? No era un foro abierto. Y hay un par de entrevistas que le preguntan, oye, ¿y por qué le pusiste esa inteligencia artificial? Y lo que él dice es, en una dice, o sea, porque necesitaba que sonara catchy, como que se imaginaba que se iba a mantener. Y en otra dice que es en contra de cibernética, que, o sea, mucho de lo que estaban haciendo se podría interpretar como cybernetics, pero ellos no querían estar bajo el liderazgo de Wiener, y entonces tenían que poner su raya bien puesta, y entonces dijeron, le vamos a poner un nombre diferente, y escogió inteligencia artificial, ¿no? Y pues, venos aquí tantos años después, hablando sobre inteligencia artificial. La propuesta es muy positiva, ellos dicen, cuando están pidiendo los $7,500, dicen, estamos 2 meses, 10 hombres, pueden imaginarse un poco la escena, y vamos a poder estudiar todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia que puede ser precisamente descrita en una máquina, todavía no conceptualizan computadora, que puede simular estos eventos, ¿no? Esa es la visión que le ponen, ¿no? Ese es el objetivo, se le pone a ese grupo de cuates que invitan en 1956 va a pasar la reunión. Y para resolver cualquier tipo de problemas, ahora reservado para los humanos, ¿no? Esta visión, o sea, nos la pusieron en la piel a todos los que estamos en porque es un poco en los términos y el lenguaje que hablamos, ¿no? Y está en esta propuesta motivado por ese contexto histórico.
de que no quieren ser los de cibernética, de que quieren un nombre catchy, de que quieren recursos, y aquí estamos, ¿no? En 2 meses. Sí, ya, y en 2 meses lo van a resolver. Fácil. Aquí están los optimistas. El Sminsky, McCarthy, sí, y forman este club que van a decir esto es inteligencia artificial. Básicamente dicen, ahora declaran su independencia académica, dicen, este es mi territorio, ponen su bandera, dice, a partir de ahora lo que nosotros platicamos en esta reunión va a ser inteligencia artificial. El campo científico de inteligencia artificial. Es una comunidad bien pequeñita, son los cuates, décadas después hay cuestionamientos de que se siguen los cuates, en los 70s siguen los cuates, los estudiantes doctorales de ellos son los que se están reuniendo, que están diciendo que están haciendo inteligencia artificial. Ahora, esta es nuestra primera tribu primigenia de inteligencia artificial. Les digo, se mantuvo en los 50, 60, 70, en los 80 fueron muy combativos. Interesantemente, en esa reunión permiten hablar a la gente de redes neuronales. Como redes neuronales fue en el 43 y está asociado al modelo matemático de la red neuronal, no los ven como contrarios todavía, los ven como que pertenecen y los que están estudiando redes neuronales están involucrados. Los modelos matemáticos de redes neuronales que pueden programar en la computadora, ¿no? Entonces ahí están mezclados. Vamos a ver que al menos los que están en la foto se van más hacia lo que conocemos en la conceptualización simbólica, ¿sí? Y de hecho en la siguiente sesiones vamos a tener 2 exposiciones sobre esta perspectiva simbólica de la inteligencia artificial. Lo simbólico, esta gran tribu que se arma entre los 60, 70, 80, llegan hasta los 2010. Todavía existen, pero ahorita vamos a ver como que el concepto de inteligencia artificial está ahí como para que se tome, ¿no? Entonces ellos lo tuvieron mucho tiempo, son herederos del espíritu de Darwin, y lo que hacen es manipulación simbólica, ¿no? Tienen símbolos y los tratan de manipular, ¿no? Y la computadora es muy bueno para eso. Piensen en su hoja de Excel, tienen su hoja de Excel, quieren hacer algo, le mueven aquí, le mueven allá y obtienen su resultado, ¿no? Y eso es básicamente lo que están haciendo. Tienen, sobre todo, está esta conceptualización de que hay reglas para las reglas, que hay esta palabra que se vuelve famosa, que es heurística, que son reglas específicas cuando las cosas no funcionan, hacemos casos específicos. Están trabajando mucho con lógica, con implicaciones y cómo obtenerlas automáticamente. Planeación también se vuelve muy importante, cómo tengo eventos y quiero planear y resolverlos de forma óptima y eso todo. Cómo organizo el conocimiento en ontologías, empieza una discusión de ontologías computacionales, redes de conocimiento también por ahí empiezan a salir, un poquito más complejas que las redes ontológicas. Entonces eso es como lo que contribuye toda esta comunidad científica. Están publicando y haciendo artículos sobre esto. A la par están los de redes neuronales, están conviviendo con ellos, no tienen ningún problema todavía. Por ahí también llega Newell y Simon. Herbert Simon va a ganar un premio Nobel en economía, un poquito por estas ideas. Y ellos estaban trabajando en carne y melo desde el punto de vista organizacional. De hecho están en una facultad como equivalente a contaduría y administración, no están en una de cómputo o matemáticas, están en ese. Y en esa época estaba entrando la psicología muy fuerte a las organizaciones. Entonces ellos están en ese momento y dicen, vamos a utilizar la computadora para hacer aspectos organizacionales, pero terminan brincando a aspectos psicológicos rápidamente, ¿no? Y empiezan a hablar, inmediatamente ellos llegan y empiezan a hablar sobre pensamientos, sobre términos de psicología y de mente, ¿no?
porque están en ese campo, ¿no? Y les permite, ellos también participan en Dartmouth, entonces generan ahí su grupo, y por ahí se da esto que conocemos como la revolución cognitiva, que es este espacio que se crea para que psicólogos, matemáticos, computólogos, físicos, biólogos convivan en departamentos de ciencias cognitivas y estén explorando estas intersecciones, ¿no? Hay muchísimos departamentos de ciencias cognitivas que todavía sobreviven alrededor de esto. Y empiezan como los problemas de grupos, en particular surge este problema de los que hacen inteligencia artificial limpia contra los que hacen inteligencia artificial sucia. Y los de limpia decían, el camino es la lógica, los de sucia, las heurísticas, ¿no? Y es como los primeros signos de que hay un rompimiento en las comunidades. Cosas que surgieron aquí. Surgió el primer chatbot, a lo mejor han escuchado de Lisa, fue programado en 1954 a 53. Se me olvidó el nombre del investigador. Por ahí hay un video de YouTube que pueden ver sobre el investigador. Está programando una de estas computadoras típicas, ya es una comercial que le llegó, creo que él estaba en MIT y programó ELIZA, ¿no? Es un chavo como fue muy importante, no tan popular como ChatGPT, pero fue muy importante en la época. Y en particular uno de los scripts que corría era de un médico psicólogo, con el cual podías platicar tus problemas, y lo que hacía Charlie era nada más preguntarte más y más sobre tus problemas, ¿no? Y esa era la estrategia. Entonces está este campo que ellos se reconocen como inteligencia artificial, están los simbólicos, conviven con los de redes neuronales, todavía no se pelean, pero hay otros ejercicios que están saliendo porque las computadoras están llegando a otros departamentos, en particular llegan a departamentos de lingüística, llegan a departamentos de biología, llegan a departamentos de biología, de electrónica, de ingeniería básicamente. Entonces empiezan a usar las computadoras en los problemas que ellos tienen, ¿no? En particular, muy temprano, en 1949, se da la misión de hacer traducción automática y Biden, básicamente es un burócrata americano, dice necesitamos una máquina que traduzca entre lenguas y debemos hacerlo como resolvimos el problema de criptografía. Y recuerden, en 1949 estamos muy cercanos de la Segunda Guerra Mundial, había muchos esfuerzos de criptografía con métodos computacionales, entonces él está proponiendo, tráiganse los métodos computacionales de criptografía a traducción de lenguas, ¿no? Y no solo eso, sino que ponen financiamiento y entonces surge un grupo de investigadores que empieza a hacer traducción usando métodos matemáticos. También hay lingüistas en la primera generación que están como entrando y tratando de ver. Para 1958 está el primer demo en una colaboración entre IBM y Georgetown, en colaboración entre universidad y una industria, y surge el campo que conocemos como traducción automática. El campo durante mucho tiempo se ha considerado independiente, entonces ellos hacen sus cosas y publican, tienen su espacio, su objetivo común, que es lograr traducción automática, y se les considera un campo separado. No se les considera parte de la inteligencia artificial, ellos están usando otros métodos, no les importa tanto la lógica, algunos pueden estar explorando lógica, pero no están comprometidos con una técnica aquí. También muy pronto empieza el procesamiento del lenguaje natural, llega, Weissman con Chat, con ELIZA, como que empiezan a aplicar estos curiosidad académica, entonces se forman organismos a través de alrededor de la idea de que las computadoras tengan el don del lenguaje, ¿no? Y hay un montón de investigadores que brincan en varias universidades y otra vez surge este campo que no se le considera en ese momento como parte de inteligencia artificial. A la par está la lingüística computacional. La diferencia es que los de procesamiento originalmente eran más de ingeniería, los de lingüística computacional eran más de lingüística.
Y están ahí conviviendo, establecen su cultura, sus grupos, sus publicaciones, y existen como un campo independiente, ¿no? Ni siquiera comparten tanto con los de traducción automática, que diríamos deberían compartir. En realidad, mucho tiempo fueron esfuerzos separados. Visión computacional, vamos a hablar en dónde la visión. Departamentos de biología, que están viendo cómo funciona el ojo. Departamentos de electrónica, que están viendo cómo hacer los dispositivos. Procesamiento de voz, que es reconocimiento de voz, síntesis voz. Departamentos de ingeniería, llega a la computadora, quieren que se reconozca, tienen esa curiosidad sobre la voz y empiezan a trabajar, ¿no? Entonces estos son campos paralelos, todavía no guardan una relación directa con la inteligencia artificial. Aquí una de las primeras redes neuronales construidas a manitas y el dispositivo que estaba leyendo, viendo los caracteres. Ni siquiera había cámaras digitales, ¿no? Tenían que inventarse un truco para poder ver los digitales. Entonces, al mismo tiempo, surge esta otra área. De hecho, en Dartmouth, el que nombra el área como aprendizaje máquina, aprendizaje automático, está ahí, que es Arthur Samuel, y él piensa que va a ser como simbólico, y dice que vamos a aprender. De hecho, el objetivo principal de la reunión decía aprendizaje, entonces como que ahí lo trae. En un principio es simbólico, pero resulta que estaban los de redes neuronales, y los redes neuronales tenían otro plan básicamente. Ellos no estaban trabajando de forma simbólica, estaban trabajando de forma numérica, con métodos numéricos, y les abren un espacio y les dicen, sí, sigue hablando de tus redes neuronales, aunque no sea simbólico, sigue hablando. Y para ellos surge muy rápido el problema, que esos números se tienen que encontrar, ¿sí? Son modelos matemáticos con muchos números y alguien tiene que poner los números, ¿no? Y pues ya se habían cansado de ponerlos ellos mismos, entonces empiezan a explorar métodos para que los números los ponga directamente la computadora, ¿no? En un momento va a quedar esto claro con un ejercicio que vamos a hacer. Entonces, empiezan a explorar estos métodos y entonces salen de lo simbólico y empiezan a explorar otras áreas, entre ellas investigación de operaciones, procesamiento de información. En esto también nos platicaba, ¿no? Que un colega que dio una plática decía, debería ser sobre procesamiento de información compleja, ¿no? Y viene de esta perspectiva, ¿no? De que era el camino numérico, estaban haciendo usando este tipo de información, ¿no? Reconocimiento de patrones, teoría de información, probabilidad estadística. Machine Learning no le importa, ellos agarran de todos lados donde puedan, tomar métodos numéricos, los toman y los están probando, ¿sí? Y al final crea este pleito entre los simbólicos y ahora los conexionistas. Los conexionistas son los que estaban trabajando en redes neuronales. Se autonombraron conexionistas, los otros se autonombraron simbólicos, y hubo ahí un pleito académico muy fuerte, papers muy relevantes sobre discusiones sobre qué podía uno y qué no podía el otro, y así estuvieron un ratote, ¿no? Esto también provocó uno de los inviernos, porque pues no había avance, pero sí había pleito, entonces todo uno no, como que mejor no me meto, ¿no? En particular las redes neuronales que ya estaban asociadas a Machine Learning, a este esfuerzo conexionista, ellos tienen sus conferencias, donde publican su cultura, todo esto que platicamos al principio, empiezan a perder influencia en el campo, en particular porque tenían un pie con los simbólicos y los simbólicos también empezaron a perder campo, en particular cuando se llega a los sistemas expertos. Los sistemas expertos eran el ChatGPT de los 80s y de los 90, había mucho entusiasmo, se construyeron un montón, hospitales tenían médicos con sistemas expertos, industria compró un montón, y todo eso se perdió porque no eran tan eficientes, el desempeño no era tan bueno, entonces empezó a perder, y luego estaban con otros métodos como los que mencioné, y esos métodos eran mejor que los que teníamos aquí, y entonces se perdió interés se empezó a perder interés en redes neuronales. Y para los 90
El campo ya es un campo empírico, ya es claro que va a ser basado en datos, que va a estar todo orientado a los datos, que va a hacer, que lo que se va a tratar de mostrar es que mi implementación, mi programa, lo hace mejor que el tuyo, pero de forma numérica. Y van a empezar a ver que dice mi programa alcanza un 80% de eficiencia, y mientras que el tuyo alcanza 79%. Entonces el mío es mejor porque tengo un punto mayor que el tuyo, ¿no? Y esta es como la cultura que se empieza a generar. Todo tiene que ser medible y tiene que ser en esta dinámica de vamos a tener datos. Y se empieza a utilizar en el campo la probabilidad y la estadística como un lenguaje común, ¿no? Entonces, porcentajes, se habla de la probabilidad de eventos, se adopta mucho la estadística, pero los de estadística van a decir, eso que estás haciendo no es estadística, es otra cosa, y es un campo diferente, ¿no? Y se generan técnicas exitosas, modelos estadísticos, random forest, máquinas de soporte vectorial. Esto sobrevive hasta los 2000, ya los simbólicos están muy caídos, sistemas expertos ya sabemos que no funcionaron, y queda volando la etiqueta de inteligencia artificial. O sea, el campo de inteligencia artificial asociado con los simbólicos queda volando, pero Machine Learning va tomando como auge, pero Machine Learning no se explica bien a la gente, ¿no? No es algo que comunique, hago Machine Learning, ¿no? Es como muy difícil de transmitir, pero la etiqueta de inteligencia artificial está libre, porque ya no, o sea, todavía la siguen usando los simbólicos y sigue haciendo, pero ya no tiene el poder que tenía, mientras que Machine Learning está ganando poder, sobre todo económico, y entonces dicen los de Machine Learning, vengas a esa etiqueta y ahora todo lo que yo hago va a ser inteligencia artificial. Y se empiezan a apoderar del nombre, y al mismo tiempo todos los campos paralelos habían transitado de diferentes modelos a modelos de Machine Learning. Todos ya tenemos en común que estamos usando Machine Learning. Y entonces, cuando dicen, Machine Learning dice, yo soy inteligencia artificial, todos los campos se vienen y todos somos inteligencia artificial. Entonces eso empieza a pasar en la primera década del siglo, pero sin embargo, o sea, no les tocó, pero o sea, el reconocimiento de voz era muy frustrante, traducción automática no creíamos de los sistemas. Hay videos en YouTube que pueden buscar, donde se toma una frase, se traduce a una lengua, luego a otra, y luego se regresa a la lengua original y nada que ver, ¿no? Hay canciones sobre ese fenómeno, ¿no? Es súper divertido, porque era muy frustrante todo esto. Entonces el campo está también en crisis porque no está, la promesa no la está entregando. Entonces hay sobrevivientes de las redes neuronales de los 90 que todavía siguieron trabajando con redes neuronales y que empiezan a acumular evidencia y que empiezan a demostrar que sus sistemas funcionan un poquito mejor que los métodos que estaban en esa época. Esto es en el 2009, 2010, 2011, y empiezan con voz. Hay un paper muy importante que se reconocen fonemas de voz muy bien, a diferencia de los que no se reconocen. Les digo, ahora es si lo hago mejor que el otro sistema. Eso es todo lo que hablamos en la comunidad. Entonces ellos demuestran que lo hacían mejor que los sistemas anteriores y todos voltean a ver. Para el 2012, un modelo basado en redes neuronales gana una competencia. También hacemos eso, como queremos saber quién es el mejor, organizamos competencias, compartimos datos y vemos qué sistema lo hace mejor. Les digo, es parte de la cultura, suena súper raro, pero o sea, y también es muy americano, ¿no? Esto de ser competitivo es sobre la cultura americana. Entonces aquí ganó un sistema y ganó por mucho, ya no por un poquito, ganó por mucho, y todos voltearon a ver las redes neuronales. Para esa época, los sobrevivientes ya habían decidido que no le iban a llamar redes neuronales, que ya no iban a hablar de conexionismo, porque ya, o sea, habían perdido esas batallas, y pensaron en un nuevo nombre, y se decidieron por el nombre de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, y que tiene que ver con que ahora las redes ya no son muy pequeñitas, sino son muy grandes. Es todo, por eso le pusieron el Deep Learning. Pero es un marketing. Pues hablan que fue una reunión que dijeron, tenemos este problema, no le podemos seguir llamando redes neuronales, no podemos seguir
asociados con los que estuvieron en los pleitos de conexionismo, necesitamos llamarlo de otra forma y se decidieron por Deep Learning. Entonces se pasaron a Deep Learning. Al mismo tiempo, Machine Learning ya se había asociado a inteligencia artificial, ya llevaba esa banderita, y entonces a partir del 2013, 14, 15, todo lo que se hace en Deep Learning se le etiqueta como inteligencia artificial. Y esta comunidad se apodera del campo de inteligencia artificial. Y es ahora cuando hablamos de inteligencia artificial en el campo, generalmente asumimos que se está trabajando con estas metodologías. Hasta este momento, no sé si tienen más o menos este slide de probado de otra presentación, pero me gusta ponerlo porque bueno, es nuestro mural. Bueno, y aquí son las fechas importantes para la revolución del Deep Learning y del ChatGPT. Y vemos que todas están 2017, 2019, 2020, 2022, 20, ¿cuál va a ser la siguiente? ¿No? Entonces, o sea, así de rápido ha sido la evolución de esto, ¿no? Ha sido una tras otra. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, aclaración que tenga de todo este espaguetis de tribus? Adelante. Yo tengo una pregunta. Estaba leyendo un texto sobre Kaplan, en donde preguntaba si la inteligencia artificial podía considerarse como una ciencia per se. En tu opinión, ¿qué podría ser una ciencia per se o solamente es un campo científico? Para mí ahorita es un campo científico. Una ciencia, sí, o sea, a lo mejor en esta siguiente evolución, ahorita vamos a platicar al final, en donde está, todo, o sea, ya no solo es los computólogos que nada más les gusta estar mostrando que son mejores que los otros, son los que están ahí, sino ya hay una comunidad más grande, a lo mejor cambia el enfoque, el objetivo común y ya es más una ciencia así. Es una discusión que va a estar pendiente. Ahora, para mí ahorita es campo científico porque yo estoy ahí en medio, pero, o sea, mi comunidad, yo ando peleando, gano más puntos que los otros todo el tiempo, ¿no? Y ese es el lenguaje que entiendo. ¿Sí? Entonces sí, es todavía muy campo, muy específico. La pregunta, la hipótesis inicial de si puede replicarse es muy grande, no solo abarca a los de cómputo, ¿no? Pero la única forma que vamos a ver si se logra es si se logra un programa de cómputo que nos imite en toda la extensión, ¿no? Ni siquiera que nos imite, ¿no? Que sea un reflejo de nosotros. Para esa yo creo que sí. Esa pregunta, esa hipótesis sí viene, o sea, sí es de un área científica, ¿no? Pero ahorita desde implementarla es un cambio. No sé si, pero esa es mi perspectiva, ¿no? Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora cuando hablamos de inteligencia artificial? Como les digo, ahora como se cuenta la historia, es que primero existió la inteligencia artificial, ahí más o menos en la Ciudad de México, cuando comenzó la inteligencia artificial. Luego surgió el aprendizaje automático por los 80, la Ciudad de México cuando surgió. Y cuando surgió el aprendizaje automático, en el 2010, ¿no? Esa es como la nueva historia que se está contando desde los que se apoderaron de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí vemos una escena, todavía teníamos los coches rojos y dorados cuando surgió el aprendizaje automático. Es increíble, ¿no? Ya tiene muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aprendizaje automático y per se Deep Learning diferente? Y así que fue lo que cambió y que abrió esta oportunidad. Originalmente, antes de que pasara todo este evento, originalmente si queríamos atacar un problema desde cómputo y también en muchos ámbitos, eso también lo que está pasando ahorita, muchas áreas se dan cuenta que hay otra forma de atacar problemas. Y originalmente era, pues voy a entender el problema, ¿no? Si quiero resolver un problema, voy a entenderlo. Voy a identificar la naturaleza del problema, ¿no? Voy a entenderlo, voy a saber qué elementos lo conforman, voy a programar esa solución y voy a ejecutar el programa en la computadora. Y esto lo dominamos muy bien. En términos de cómputo, eso hace. ¿Cómo se hizo su Facebook? Así se hizo, ¿no? Entendieron un problema, identificaron la naturaleza, programaron la solución
y ahora se corre en servidores y todos tenemos la experiencia del Facebook. La mayoría de los programas digitales que interactuamos, el 90-95% son en ese estilo, ¿no? Hay una industria del software que hace esto, ¿no? Es muy bueno. Si yo tengo este problema, quiero pagar la nómina, mi empresa es así, así, se lo platicas a un grupo de personas, a la industria, lo toman y hacen el programa, ¿no? Machine Learning dio otro camino y dijo, ¿tú quieres resolver un problema? Dame datos de ese problema y yo los voy a juntar y voy a hacer un programa que imite el comportamiento de los datos. Ahorita vamos a ver qué es esto del comportamiento de los datos. Entonces, ya no tengo que entender el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta nueva perspectiva? ¿Cómo? Juntar datos. Y de seguro han escuchado esa urgencia que tenemos en todos lados por los datos, ¿no? Y es porque ya no necesito una teoría de mi problema, sino nada más necesito datos de mi problema, con las implicaciones de que eso tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que la alternativa que nos dio, ¿sí? Que ya no necesitamos una teoría sobre un problema, sino simplemente necesitamos datos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esta temática sobre, o sea, el machine learning que puso McCarthy en 55, que decía aprendizaje, que querían sistemas que aprendieran, y luego que le tomaron de opción machine learning. Ese aprender no es nuestro aprender, ¿sí? O sea, ya no tiene nada que ver con ese espíritu. El aprender de machine learning es muy diferente, y ahorita vamos a ver. Es un más calibrar, es la mejor palabra en español que he encontrado. Entonces, no aprenden como nosotros, o sea, estos sistemas que dicen uso machine learning, son de inteligencia artificial, no es la experiencia que tienen como nosotros, no los cuidamos durante sus primeros años, no los mandamos a las escuelas, no les aplicamos exámenes, ellos tienen esa suerte. Bueno, sí los evaluamos, que es lo que hacemos, y no sufren cuando aprenden, ¿no? Son programas que ahorita les voy a explicar cómo se encuentran, se calibran, y una vez que se calibran están imitando datos. Entonces, un ejemplo de cómo se aprende. Entonces, piensen, este es como el setting del experimento. Piensen que llega alguien a la Ciudad de México, llega y empieza a rondar las calles y nota un fenómeno chistoso, que por ahí de las 6, 7 de la tarde algunos ciudadanos de la Ciudad de México salen y se van a sentar a una esquina y piden un taco, ¿sí? Y agarran su taco y le dan una mordida y no pasa nada, pero luego le ponen una sustancia viscosa, le dan una mordida y este sujeto, mujer, hombre, niño, anciano, sufre pero está feliz. ¿De acuerdo? ¿Han vivido esa experiencia? Entonces, para el alien, esta es una tecnología súper buena, ¿no? Porque va a poder hacernos sufrir mientras estemos felices. Entonces el alien dice, necesito esa tecnología, ¿no? Necesito descubrir cómo es la tecnología. Entonces necesita descubrir, como el alien no tiene a la abuelita ni a la mamá para ir a preguntarle cómo se hace la salsa, lo que tienen que hacer es experimentar, ¿no? Y este es su modelo. De hecho, este es el modelo de perceptrón, el que se hizo en 1943. El modelo matemático es el de una receta de cocina. ¿Qué dice el modelo? O sea, lo que sabe el alien después de estar investigando, más o menos sabe los ingredientes que debe llevar, sabe que los tiene que mezclar, pero no sabe en qué cantidades tiene que mezclar, ¿no? Lo que sabe es que dependiendo de las cantidades, pues la persona va a estar feliz o a lo mejor va a estar enojada, ¿no? O con disgusto. Entonces tiene que cuidar mucho las cantidades, ¿de acuerdo? Entonces su conclusión es que tiene que averiguar estas cantidades, ¿sí? Sabe cómo funciona, tiene este modelo general
para la salsa, pero no sabe qué cantidades poner, ¿no? Entonces, como alien, ¿cuál es el siguiente movimiento de un alien cuando se enfrentan a estos problemas? El típico de aliens. No han convivido con aliens. ¿Qué es lo que hacen los aliens todo el tiempo? Pues abducen humanos, ¿no? Es lo único que sabe hacer el alien, ¿no? Para experimentar con ellos. Y entonces, lo que va a tener es, va a juntar datos, ¿no? Lo que va a estar haciendo es juntar datos. Y va a tener casos donde esté feliz y casos donde esté enojado. ¿Cómo va a usar eso? Es mucho más sencillo de lo que pensaríamos. Les digo, esto ya es un modelo matemático, tenemos los ingredientes, lo único que no sabemos son las cantidades numéricas, necesitamos averiguar estas cantidades numéricas. Entonces, ¿cómo hacer la prueba de la salsa que no tiene todavía? ¿Sí? Es un problema de huevo y gallina, ¿no? ¿Cómo pruebo la salsa perfecta si todavía no tengo la salsa? Pues lo que hace es que se inventa una salsa aleatoria, ¿sí? Dice, tú le voy a poner como me dé gana, ¿no? Y en este caso, escogió poner poco tomate, poca cebolla, poco chile, poca agua, muchísima sal. ¿Cuál es la reacción aquí de su abducido? Pues sí, va a ser un guácara, ¿no? Y un guácara muy grande, ¿no? Va a ser tan grande que le da una pista a alguien y dice, algo hice mal. ¿Qué hice mal? Pues las cantidades. ¿A quién le va a echar más la culpa porque puso más de eso? A la sal. Entonces lo único que tiene que hacer el alien es venir y proponer una nueva receta en donde modifique a quien considere que es culpable. ¿Sí? Si dan cuenta, también esto es muy católico, ¿no? Hay culpables en este caso la sal. Entonces castiga la sal y la reduce. Y genera una nueva receta y se la presenta al siguiente abducido. Y así va a estar. No solo tiene una receta, sino tiene probablemente miles de recetas, depende de qué región del país estén y cuántos hayan abducido su zona. Pero va a tener un montón de recetas, no todas adecuadas, pero en algún momento va a empezar a ver que ya tiene puros abducidos felices, ya llegó a su objetivo, ya encontró la configuración del modelo, ya encontró la receta. ¿De acuerdo? Y sí, esto es lo que hacemos. Lo hacemos para todo este mecanismo. Este es el mecanismo más sencillo, el de perceptrón. Es la red más sencillita que podemos tener y es como encontramos los resultados. Nosotros no sabemos cómo configurar nuestro modelo, proponemos una aleatoria, metemos un abducido, en este caso metemos un dato, vemos lo que sale. Si sale muy diferente a lo que queremos, le pedimos a la red que se autoconfigure para no cometer ese mismo error. Y estamos haciendo un ciclo obteniendo miles y miles de versiones de la red hasta que una versión nos satisface. Y ese es Machine Learning. Si se dan cuenta, no sufrió la red, bueno, el abducido sí sufrió, ¿no? Sacrificios se tuvieron que hacer. No sufrió la red, esto se hace en computadoras, en ambientes simulados. Y vamos a platicar que, o sea, no metemos ingredientes, metemos datos, y son datos numéricos. Entonces, esto es todo lo que hacemos, ¿no? Ahorita vamos a profundizar más en qué otras cosas, o sea, cómo lo aplicamos. ¿Dudas, preguntas? Calibrar entonces es calcular los ingredientes. Las cantidades, les llamamos pesos, o parámetros también van a escuchar. Ahora, iba a preguntar justo que si esta calibración, o sea, nosotros metemos, digamos, que los datos del input, y esta calibración se realiza en una caja negra o si se realiza por casa, alguien realiza esa calibración. No alguien, este algoritmo, esto que vimos está programado. Y alguien tiene que diseñar las conexiones, es decir, quiero todos estos ingredientes, quiero que se relacionen entre sí, pero no sé qué cantidades. Tu programa averigua las cantidades, de tal forma que me imite mis datos. ¿Sí? Y así dejamos. Se habla que ChatGPT se le dejó 3 meses para entrenarse. Nosotros en el laboratorio
dejamos 2 horas. Es bueno porque si le pregunto a los alumnos por qué no están trabajando, me dicen, estoy entrenando. Bueno, a este proceso de encontrar, de calibrar, le llamamos entrenar. ¿Por qué entrenar? Otra de las metáforas fallidas. Me dicen, los alumnos dicen, estoy entrenando, la computadora se está ahí calentando, algo va a salir después. Pues ya no les puedo decir que no están trabajando. Es una buena excusa. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos poner datos aquí, datos acá y vamos a encontrar una calibración? Resulta que los conexionistas, cuando eran conexionistas, encontraron unas garantías que nos garantizan que vamos a poder encontrar esa configuración. Hubo un tiempo que la duda era si va a haber un límite de lo que vamos a poder poner antes y después. Y muy rápidamente se descubre que no, que una red neuronal suficientemente grande, no como la que les mostré de una licuadora, sino ya con varias licuadoras, va a poder aproximar cualquier función matemática. Aproximar, no va a encontrar la función matemática, pero va a poder aproximar. Es un sacrificio del campo, por eso nos autodenominamos como empíricos y no como teóricos, porque lo nuestro hace una aproximación, ¿no? Eso es una diferencia muy grande en el campo, ¿no? Por eso no podemos convivir con los matemáticos tan francamente, ¿no? Porque somos aproximadores y no somos precisos como ellos. Entonces, aquí lo que se hace es que todo lo que sea calculable se puede poner en una red neuronal. Basta. Y lo voy a poder aproximar. No voy a encontrar la real, pero voy a poder aproximar. Luego también se demuestra que tienen poder computacional. Toda red neuronal de cierto tipo, que llamamos recurrentes, va a poder aproximar cualquier algoritmo. Entonces, todo lo computable también se lo llevan las redes neuronales. Entonces, esto es como muy importante porque, o sea, nosotros vivimos con nuestros dispositivos digitales, vivimos como ciudadanos digitales, vivimos en un mundo computable. O sea, si le doy like y se refleja, eso es una computación que se hace, ¿no? Hay un algoritmo que toma ese dato, lo lleva y lo pone en el servidor, ¿no? Entonces, todo lo computable se puede aproximar con una red neuronal. Entonces, pero todo lo computable también lo pueden pensar que es como todo proceso, ¿sí?, que se lleva a cabo, sin importar si es humano, biológico, se puede hacer con la computadora, se puede aproximar con la computadora. Entonces, esas garantías son una sombrilla muy grande que nos dice, si es un objeto calculable, lo podemos aproximar. Si es un objeto procesable, computable, lo podemos aproximar. Y no solo eso, sino también tenemos el mecanismo que encuentra la calibración correcta, ¿sí?, que tiene que ver con un método ahí que se llama descenso por gradiente. Entonces, ¿Descenso por qué? Descenso por gradiente. Viene de optimización y se lo robamos y ahora es nuestro algoritmo estrella. Sí. Entonces tenemos la receta perfecta. Muchas veces cuando pienso esto en las noches, es como un regalo, es como, sí, un regalo así, con sus consecuencias de los dioses hacia nosotros. Nos dice, mira, ten este juguete, puede hacer lo que te imagines que puedes hacer. Y no necesitas entender lo que quieres hacer. El único sacrificio que pido es que traigas datos. Y si traes datos, lo vas a poner en medio y esto se va a calibrar y va a reproducir el comportamiento de tus datos. ¿De acuerdo? Para todo, o sea, todo lo que podamos lo vamos a poder hacer así. Incluyendo cuando lo que está en medio son procesos mentales, procesos humanos, procesos de inteligencia artificial. Los vamos a poder poner y se va a poder reproducir. El otro sacrificio es que es una aproximación, no es
del real thing, ¿no? Es una aproximación y vamos a sufrir las consecuencias de que sea una aproximación, ¿no? Por eso somos el campo es empírico, porque no podemos encontrar la naturaleza de las cosas, pero podemos encontrar el que imita la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces más o menos funciona así. Tengo un fenómeno de interés, tomo datos. Si se encuentra ahí hay un problema, porque sacar datos de un fenómeno no es tan fácil, entonces por eso no es derechita la flecha, sino hay que hacer sacrificios, los datos económicamente cuestan, luego hay cosas que no es tan fácil. Por ejemplo, no es tan fácil sacar datos del cerebro, aunque ahí Elon Musk ya está poniendo bueno, ya desde hace mucho tiempo se ponía, pero es muy difícil sacar datos del cerebro, ¿no? Implica circunstancias muy peculiares, y bueno, y no podemos hacer lo de los aliens y abducir gente y ponerle los sensores para sacar los datos. Entonces, pues sí, imitar el cerebro está muy difícil porque no tenemos los datos, ¿no? Y entonces ahí estamos parados. Entonces es muy difícil, también hay consecuencias, no podemos, los datos representan al fenómeno, pero no son el fenómeno, entonces ahí perdemos bastante. Ya que tengo los datos es muy fácil, puedo meterlo a la red neuronal, a los modelos de redes neuronales. Entonces fíjense, reconocimiento de rostros fue un problema que tuvimos mucho tiempo, que no sabíamos cómo hacerle. Todavía no sabemos los mecanismos específicos que ocurren en nuestro cerebro para reconocer rostros. Sabemos que existe un mecanismo porque hay gente que se lesiona ciertas regiones del cerebro muy específicas y ya no puede reconocer rostros. Eso está súper documentado. Entonces sabemos que hay un mecanismo, pero no sabemos cómo es ese mecanismo, cuál es la naturaleza, cuáles son los elementos, cómo se relacionan. Todo eso todavía lo desconocemos. Entonces, pero recuerden, no necesitamos saber eso. Lo que necesitamos son datos. Entonces, ¿qué vamos? Recolectamos millones de imágenes de rostros y millones de imágenes de no rostros, ¿de acuerdo? Y lo ponemos en una red neuronal. ¿Qué hace la red neuronal? Toma la primera imagen y yo sé cuál debe ser la respuesta, yo sé los ingredientes, yo quiero que diga que le guste la salsa, básicamente, sé que es un rostro, sé que me debería dar que es un rostro, pongo un modelo de operaciones como las que vimos en medio, no sé cómo se calibran, pero pongo la primera, circula la información y me da una respuesta. La respuesta es errónea, tengo que recalibrar la red. Regreso y la recalibro. Tomo la siguiente imagen, veo cuál es la respuesta, no es la adecuada, le pido que se recalibre. Y así estoy pasando imagen por imagen y verificando si me dijo que sí era rostro o no era rostro, comparándolo con la respuesta que yo tenía. ¿Todos más o menos ahí me siguen? Eventualmente, todos esos números se empiezan a converger y se empiezan a estabilizar. Y ya tengo una red que me empieza a decir, para la mayoría de rostros, que sí es un rostro, y para la mayoría de no rostros, que no es un rostro. Ya me está imitando el comportamiento de los datos. ¿Todos de acuerdo? Y ya que digo, que ya veo que se estabilizó, digo, este es el sistema que reconoce rostros, y lo pongo en un sistema de visión, lo pongo en una cámara, y ahora cada vez que pasa alguien le digo, aquí hay un rostro, aquí hay un rostro, aquí hay un rostro. ¿Todos más o menos? Sí. Ese es el ciclo, es todo lo que hacemos, todo el día. Yo tengo una pregunta. Propiamente no sabemos cómo el sistema lo aprende. Nosotros sabemos que aprende a identificar patrones, pero no sabemos específicamente qué patrones identifica. No sabemos qué patrones. Hay pistas que han estudiado, que se han estudiado y como que se considera como que sí debería estar pasando eso para que pase. Pero así, o sea, con certeza no sabemos. Pero sí, son puras pistas que tenemos, ¿no? En particular con todo lo visual es muy fácil como ver, porque podemos sacar como datos intermedios y ver qué está pasando y hacer algunas hipótesis. Y ahí como que ganamos insight. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, respecto a los datos, en este caso específico de reconocimiento de rostros, ¿como cuántos rostros se le tiene que tener para que aprenda a reconocerlos? Estábamos en cientos de miles, 100.000, 200.000 rostros.
hubieron problemas porque, o sea, ¿de dónde sacas esos rostros, no? Entonces resulta que los sacaron de sociedades digitales, y esas sociedades digitales estaban muy sesgadas a que fueran, por ejemplo, hombres de color. Y entonces los hombres de color les reconoce su rostro muy fácil, a diferencia de las mujeres de color, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque los datos, o sea, sacar los datos tiene implicaciones sociales, ¿no? Ahí sí interactúas con tu fenómeno y tú estás inmerso en un ecosistema y pues vas a estar sujeto a varias cosas, ¿no? Entonces, tus datos nunca representan al fenómeno real, pero o sea, ya sabemos si hay cosas que se pueden hacer y todo, pero siempre estamos en este ciclo, ¿no? Perdón, ¿esto podría explicar el fenómeno que hubo con una aplicación china que, bueno, modificaba imágenes a un estilo artístico, pero muchas personas de color o no normalizadas las reconocía con animales, objetos y otras cosas? Sí, sí, tiene que ver con esto. Tiene que ver también con otros aspectos, o sea, esa empresa, de dónde sacó sus datos, qué situación económica estaba, que lo llevó a tomar decisiones, qué ingeniero estaba ahí que pensó que esa era una buena idea. Hay varias, o sea, todo eso se ha estado estudiando. Cuando veamos un poquito de la sesión de ética, al final, vamos a hablar un poquito de esas decisiones y cómo el campo está reaccionando. Y, bueno, hay gente que dice que no es un problema porque nada más tenemos que tener mejores datos, pero obtener mejores datos no es fácil, sí, es un problema. Pero sí, eso explica, eso y vale. Bueno, no sé si les tocó, pero antes de ChatGPT había otra versión del mismo sistema y era misógino por mayor. ¿Por qué? Porque los datos son de Internet y Internet está lleno de misoginia, entonces lo replicaban muy fácil, ¿no? Entonces, sí, todo eso es porque estamos en ¿no? Son los sacrificios, dicen. Te doy esta herramienta, pero estos son los sacrificios. ¿Dudas, preguntas? Por lo que entiendo, este sistema funciona como la manera de una teoría recursiva, ¿no? O sea, le meto un dato, lo procesa y si no tiene, vuelve a regresarlo, demás. Yo llamaría iterativa, más que recursiva. Es iteración tras iteración. Y el sistema se tiene que estabilizar. Los pesos, los parámetros. Esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo de repente le pones una cláusula de paro o siempre te está actualizando? Tenemos la garantía, nos dice, vas a llegar a una situación estable. O sea, eso está matemáticamente, como es un modelo matemático, sabemos que vamos a llegar a una estable. ¿Cuánto tiempo, cuántos datos todavía están en el aire? Pero sabemos que vamos a llegar a la estable. Y hasta que no llegue esa estabilidad, el sistema se sigue actualizando. Se sigue actualizando, sí, si nosotros nosotros tenemos que decir ya, párale, ya es estable. Para mí eso ya está suficiente, ya puedo usarlo en el mundo real. Somos nosotros que lo pagamos. El algoritmo podría estar la infinidad del tiempo estabilizando más y más y más. Y otra cosa interesante, como el principio es aleatorio, si yo ejecuto otro, encuentra otro conjunto de pesos. O sea, no hay una solución única. Sí, y sí, eso es como... El campo tiene que lidiar con eso, ¿no? De que no hay una configuración no hay una sola receta no, eso estamos acostumbrados, ¿no? No hay una sola receta de nuestras salsas, hay muchísimas que son buenas, ¿no? Y es lo mismo aquí, hay muchas recetas para encontrar rostros, configuraciones para encontrar rostros, y nosotros tenemos que decidir una que sea suficientemente buena para mis intereses, que luego los intereses pueden afectar a otras personas. Luego revisamos esto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, esta es la técnica que usamos, o sea, no hay más secreto, es súper sencillo, la comunidad le dedica horas y mucho tiempo a esto, todo el día estamos entrenando modelos, diciendo mi modelo es mejor que el tuyo, porque mira aquí, lo hice mejor, o sea, eso es todo lo que hacemos, y tenemos datos, los metemos, y hacemos estas configuraciones. Entonces, algunas cosas interesantes, lo que ya les he dicho, esto es agnóstico de la teoría, o sea, no tiene una teoría de cómo reconocer rostros. Lo que preguntaba el compañero es, o sea, el algoritmo no sabemos si está detectando narices, ojos y boca, que es como nuestra intuición, no sabemos. No sabemos si las cejas son importantes, si que traiga gorros, lentes, no sabemos nada, cómo le hizo. Sabemos que replicó el comportamiento, cuantificamos que lo hace en un nivel aceptable, pero no sabemos
No hay una teoría del reconocimiento de rostro, no hay una teoría de cómo es el lenguaje con ChatGPT, no hay una teoría de cómo son los objetos en el mundo, nada de eso. Depende de los datos, deben ser muchos y buena calidad. El método más exitoso de una buena red imita los datos. Y hay un salto de fe, eso que preguntaba la compañera. En algún momento decimos, párale, y esta es mi red que voy a presumir al mundo. Y es un salto de fe, que esa red va a funcionar bien en el mundo externo, ¿no? La sorprendente efectividad, como decía, nuestro modelo no se quedó en una sola licuadora, ahora tenemos como varias licuadoras y tenemos que aprender como a mezclar. Entonces ya pueden pensar que se está aprendiendo a cocinar. Y otra cosa que ya les como insistí es la red neuronal es numérica, lo que acepta son números, entonces mis datos tienen que poderse representar como números. Todos los datos que queramos meter en la red para replicar un comportamiento los tenemos que pasar a números. Y ese es, eso tenemos que hacer. Y ahí perdemos, o sea, primero tenemos que obtener los datos y ahí perdimos. Y ahora los tenemos que pasar a números y también perdemos ahí, ¿no? Ya no son mi fenómeno de interés, sino son una representación de mi fenómeno de interés, una representación numérica. Por ejemplo, yo quiero un sistema que clasifique tweets en 5 sentimientos. Mi sistema no ve la frase, ¿sí? No ve el día no estuvo bonito con cara triste, ¿no? Eso no es lo que ve son números. Entonces tengo que encontrar una forma de traducir estas palabras a números. Afortunadamente son números y le puedo dejar la tarea de encontrar esos números a la red misma. ¿Sí? La red misma le puedo decir, además de encontrar cómo se clasifica, o sea, cómo se captura el sentimiento en el lenguaje, además de averiguar eso, por favor asígnale números a las palabras. Y entonces la red me encuentra, por cada palabra genera una representación de números. Entonces hagan de cuenta, tenemos un diccionario como el de la RAE, así, palabra por palabra, y cada asociada a una fila de números gigantesca. Y esa fila de números nosotros lo conceptualizamos que es el significado de esa palabra. Esos números representan a lo que esa palabra representa en el lenguaje. O sea, fumamos de la buena, ¿no? Y eso hacemos, ¿no? Porque necesitamos, todo lo que ve la red es numérico. Y de hecho lo que sacan no son estos, sino sacan números. Y eso es lo que estamos consumiendo y ya le damos interés. Ya le damos como interpretación ya en su uso. Disculpa, ¿podría revisar Bueno, es que me quedé pensando en esta cosa de los ingredientes que están ahí, representarían como pues el fenómeno, ¿no? Y los datos que se pueden capturar del fenómeno. Entonces, las licuadoras son como las probables o las posibles combinaciones que se pueden hacer para detectar entonces la imitación, ¿no? Solo eso. Sí, está muy bien. Ese es un buen análisis de qué está pasando. Okay. Muchas veces. Cosas que hacemos, no solo ponemos licuadoras. O sea, nos gusta poner así, a veces licuadoras, y luego a lo mejor un molcajete, una línea de molcajetes, una línea para saltear la salsa. Sí. O sea, hay varios elementos, ¿no? Que serían también como las posibilidades para lograr la imitación de ese fenómeno, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Que justo también se traduce como datos en números. Exacto, y posibilidades. Sí. Datos, información. Muchas veces esto ayuda mucho a pensar que está fluyendo información. Entonces, ¿qué queremos dejar fluir? ¿Qué no queremos dejar fluir? Y a ese juego de qué poner, cómo conectarlo, le llamamos arquitecturas. Y hay muchas que se han propuesto para diferentes fenómenos. Ahorita la más famosa, Transformers, que es la que soporta ChatGPT. En ese mismo diagrama, las caritas estas tristes, en ese caso serían los programadores. O sea, por ejemplo, si le das señales a la máquina de que de miles y miles de imágenes identifique cuál es un perro, entonces hace justo la mezcla de miles de posibilidades. Y entonces el programador, así cuando ya te muestra para una imagen de perro, para la inteligencia según es un perro,
Entonces tú o sea, un programador le pone eso no es un perro, entonces ya aprende que eso no es un perro y así como que lo adapta. O sea, eso de carita triste y feliz podría ser el programador diciendo esto sí salió bien. No, los programadores somos muy flojos y no queremos tomar esas 2 horas para ir a las islas. No, estos son nuestros datos mismos. O sea, los datos mismos yo puedo recolectar la imagen del perro y asociarlo si es un perro. Entonces ya tengo, o sea, mi dato viene entrada y salida. Todo el tiempo. Entrada, salida, entrada, salida. Y entonces la red misma puede checar, porque la red misma va a tomar la información, la va a procesar y me va a dar una respuesta. Si es diferente a la que yo espero, es donde le pido reconfigúrate. Si es similar, ya. ¿Sí? Ya no le pido que se reconfigure. ¿Sí? Respondió. El programador nada más está viendo así. Esa asociación de una imagen con el concepto perro, eso sí lo tendría que ser un ser humano, ¿no? O sea, sí, eso, sí, extraemos esos datos con extraccionismo de lugares en donde se hace. En donde ya alguien le puso una foto de un perro y le puso abajo el metadato que eso es un perro. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando sí les tocó la época en que habían en Facebook cuestionarios de personalidad? Sí. ¿Los contestaron? ¿No? Bueno, si los hubieran contestado, le estaban dando datos a una empresa de su personalidad. ¿Sí? Porque ellos tomaban su perfil, tenían su perfil, y ahora necesitaban saber su personalidad. Ustedes le respondían el cuestionario si ya tenían asociado el perfil a la personalidad. Tenían cientos y miles de esos. Podían luego tomar un perfil y decir, este perfil tiene esta personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí, obtener datos es un arte y somos muy truculentos porque no queremos pagar por ellos, queremos que salgan rápidos y los programadores somos flojos. En Instagram en específico empezó a recolectar datos de creadores de contenido que no sin su permiso, digamos, porque había una opción que tenían que quitar y no sé qué, estaba como súper oculto, pero hubo gente que se empezó a alarmar porque justamente estaban tomando datos y usando el contenido que creaban estas personas para alimentar. Sí, TikTok, ¿quién usa TikTok? Sí, ¿cómo reacciona? ¿Qué tan rápido reaccionan al contenido? Es un dato que ellos recolectan y modelan, ¿sí? Tienen este contenido, estas reacciones, hacen un modelo que predice la reacción con nuevo contenido. Y entonces por eso les presentan contenido tan repetitivo, porque saben que van a reaccionar rápido a ese contenido. Pueden predecirlo, ¿no? Se usa para la maldad esto. Sí. Pero no. Con cada reconfiguración entiendo que entonces ustedes son los que les indican si fue correcto o no, pero el mismo programa va como guardando esos datos para saber que eso es incorrecto y no volver a repetirlo. No somos tan listos, somos muy correctos. Nada más lo dejamos correr y que se calibre, que ya no cambie tanto la red. Si la red ya no está cambiando tanto, que eso lo podemos medir muy fácilmente, decimos ya, para. O nos cansamos, ¿sabes? Decimos, nada más quiero que hagas esto 200 veces y ya, lo hacemos 200 veces. Lo que signifique 200 veces. O sea, no hay mucho pensamiento, es muy artesanal. Por eso es aproximativo, ¿no? Bueno, el algoritmo es aproximativo, del test nos hablamos. Nosotros todavía somos más aproximativos. O sea, yo quiero que el jefe me deje de estar dando lata, le entrego su modelo y ya. Le pongo 200, 100. O sea, sí, no hay garantías en decir cuál. Todas las conclusiones anteriores, guardamos algunas, sobre todo en academia se guardan algunas, pero en realidad no las usamos. Usamos la final. ChatGPT así le hicieron, ChatGPT lo dejaron 3 meses, encontraron una configuración que se estableció, dijeron esta es la nuestra y ya. No pensaron si era la mejor y todo. Ya dije, esta, tenemos que presentar producto tal fecha, hacer famoso a nuestro jefe, vale. No hay más pensamiento. Bueno, estamos hablando como de este fenómeno de interés, ¿no? Yo entiendo que pues es una invitación a algo cotidiano de nosotros, ¿no? Y ahora estábamos hablando de que pues nosotros no somos capaces de entender el lenguaje el lenguaje de la máquina del programa. La configuración. Ajá, sí. Entonces podría decirse que pues estaban aprendiendo de nosotros, pero
lenguaje resultó también por este modelo. No crean encuentran su ni siquiera la encuentran, o sea, el sistema, el cascarón de red neuronal está ahí, ¿no? Y nosotros necesitamos una configuración que imite los datos. Y entonces, nosotros somos los que encontramos esa configuración por métodos, por heurísticas, vamos a usar la de los simbólicos. Se decimos, pues, a tal persona le funcionó bien con 200 vueltas a los datos, entonces le voy a poner 200. Le funcionó bien poniendo esto, y lo obtengo y ese es con el que me quedo. Pero yo soy el que decido. Lo que pasa interno, ahorita voy a hablar un poquito de eso, lo que pasa adentro todavía estamos tratando de digerir. No, como explicábamos ahí con el compañero, no sabemos qué hizo, pero no crean un lenguaje. Lo que crean es una configuración, un montón de números, o sea que nadie puede entender qué está pasando. Lo único que sabemos es que imitan el comportamiento del interés. Pero no son ellas mismas las que la encuentran. Es el algoritmo que define, ahora tu red neuronal eres esta, con esta configuración, y sé que vas a funcionar bien. Y eso estaba dado por un ingeniero que dice, ya, suficiente, va a salir a producción. ¿Sí? Más o menos. Entonces, ¿qué representan los números? Un poquito va a la pregunta que hace. O sea, ¿qué está haciendo internamente? Lo que está haciendo es que está amasando los números y los está moviendo y los está... En matemáticas decimos que los está transformando. Entra una representación numérica y la está jugando para poder hacer la tarea que le estamos pidiendo. En el mejor de los escenarios se hace una organización de los datos. Y en el mejor de los escenarios esa organización tiene un sentido para nosotros, ¿no? Entonces, en los sentimientos, lo que esperaríamos es que, por ejemplo, las palabras a que les asignamos números, nosotros podemos ir, como son números, matemáticamente los podemos dibujar, y lo que esperaríamos es que palabras similares quedaran cercanas, palabras que se usan de forma similar y que son similares en su contenido, quedaran cercanas, y palabras no similares quedaran lejanas. Entonces, en términos de información, está ordenando la información numérica, ¿sí? Eso es todo lo que está haciendo. La está organizando, y una vez que la tiene organizada, ya puede hacer lo que esperamos muy fácilmente. ¿Sí? Esos números tienen que ver con el código binario, eso de ser un 1 bits, o ya está muy alejado. Ya está muy alejado. Estos son números como en una hoja de Excel, así, un montón de números. No sé si han enfrentado a una hoja de Excel llena de números. ¿Qué demonios está pasando ahí? Son así, ¿sí? Te dice tal, digamos, la palabra México, y son 1048 números que representan el concepto de cómo se usa esa palabra. Desde el 0 hasta el 9. Desde el menos infinito al infinito. Sí. Generalmente entre menos 1 y 1. Y es una configuración que se tiene que poner. Entonces, sí, es un monstruo matemático que creamos. Una pregunta, ¿cómo se le asigna el número? La red neuronal lo decide. O sea, porque al final no me supo decir bien. Le digo reconfigúrate, y la reconfiguración va buscando culpables, ¿no? Dice, tú me dijiste tanto peso, te castigo porque me diste mucho. Va recorriendo hacia atrás hasta que llega la palabra, y tú dices, mira, tu palabra me dijiste que eras esta, pero me amolaste mi resultado, cámbiate tanto, y se cambia. Sí, es masivo, lleva, o sea, ahorita con ChatGPT hablamos de 100, no, bueno, el número que sí les puedo dar, los modelos comparables a ChatGPT, no ChatGPT, están en 7 billones de números, o sea, que necesita la red. No necesariamente asociado a las palabras, pero que necesita la red para poder encontrar qué predecir en las palabras. O sea, creo que ChatGPT está en 460 billones de números ahí en medio. Y todos entre 0 y 1 generalmente, entre menos 1 y 1, y todos les damos números reales. O sea, y todos esos datos supongo que se guardan en algún servidor. Sí, pero los servidores
estamos hablando entonces de que tienen de capacidades de Sí, ese es un problema que, por ejemplo, México, si juntamos todos nosotros nuestro poder de cómputo, no podemos correr Chucky. México, así, todas nuestras cómputos no lo corren. Sí podemos correr otros más chiquitos. Ahora, varias empresas hacen modelos similares y los ponen, tú los puedes bajar y se miden gigas. Les pongo uno para que vean en el Classroom. Es lo que presentó Musk el otro día. Ah, sí. Es una fábrica. Así son servidores, sí. Adelante. No sé si será un buen ejemplo, pero creo que recordar en el caso de los videojuegos se usa algo que le llaman desarrollo evolutivo, ¿no? Que es este proceso de ponen a varios prototipos a funcionar. Y me parece, alguna vez vi que el ejemplo que ponían era, no sé, si ponemos un carrito a correr sobre una carretera, cada movimiento que el carrito hace es un número. Entonces decimos, izquierda es 1, derecha es 2, 3 está al frente, etc. Entonces lo que tenemos es que el movimiento del carrito es 1, 3, 4, 5, así números repetidos según las características. Y lo que hace el cómputo es calcular si dónde fue el fallo, dónde chocó el carrito, en qué parte de la carretera, qué número fue el que no está bien, para entonces quitarlo y poner otro fallo. Sí, aquí no lo quitamos, sino lo hacemos más chiquito. Si tú tienes tanta culpa en que yo haya cometido ese error, te voy a bajar proporcional a la culpa. Pero a todos al mismo tiempo. Ahora, levantas otro punto que ya no dije dentro de las tribus. Les digo, IA está dentro de cómputo. Dentro del cómputo hay otras dinámicas y en particular han surgido como, ahora sí no sé si áreas o campos, pero con otro enfoque. En particular hay un enfoque que llaman bioinspirado. Redes neuronales, o sea, mucha gente la conceptualiza como bioinspirado porque se inspiró en la neurona, pero pues ya ven, no tiene nada que ver con la neurona. Pero hay un montón de algoritmos, por ejemplo, evolutivos, genéticos, van a escuchar todas estas palabras, que están inspirados en fenómenos biológicos, digamos, y que han permeado. Hoy en día se les considera externos a IA porque IA está asociada a Machine Learning. Machine Learning es muy pragmática y no quiere comprometerse con estar inspirado, o sea, que solo sean inspirados en biología, ¿no? Ahora también inspirados en física, inspirados en un montón de cosas. No quiere comprometerse con ninguna, o sea, ahora es como lo más abstracto matemático que puede hacer, eso es lo que Machine Learning quiere, ¿no? Entonces por eso se consideran como satelitales y no parte de la inteligencia artificial. Si le preguntan a ustedes eso a ellos, van a decir que son inteligencia artificial porque quieren el funding, ¿no? Pero no les den el funding. Son diferentes. Bueno, sí denles funding, pero es diferente el approach. Yo tengo una duda que igual va por ahí. Entonces, por ejemplo, los bots que hacen en Discord también funcionan de la misma manera y pueden ser considerados inteligencia artificial. Los bots originales, antes del 22, eran más como ELIZA, que fue simbólico el approach. Entonces, nada más la idea era encontrar palabras clave y asociar una respuesta a esas palabras clave. Y esa era como la inteligencia, muy simbólico. Quienes los diseñan pues te van a decir que tengo que poner esta regla, y es como pesado no estar diseñando eso. Ahora los están integrando a ChatGPT y entonces ya está basado en las redes neuronales, ¿no? No todos, porque ChatGPT cuesta, entonces algunos, ¿no? Más o menos. Entonces sí es inteligencia artificial, pero es de la simbólica y de eso hay mucho. El chat de Telmex es simbólico, ¿no? Se han interactuado con el de Telmex, ¿no? Que los mantiene ahí todo el día. Esto mismo de lo que se considera inteligencia artificial y lo que no, o sea, lo que presentaste al principio de la historia del proceso de la computación y la inteligencia artificial, si siempre ha estado paralelo la parte de biológica de neurociencias, y si no crees que en un futuro no tan lejano, pues ya se, o sea, justo con esto que mencionaste de Elon Musk, el Neuralink y eso, si en un momento ya todo esto aprendido de lo biónico por la inteligencia artificial se acumula, y que quizá ahorita es difícil extraer datos del cerebro, pero o sea, cada vez más se pueda mezclar lo tecnológico, la inteligencia artificial con
separadas o algo sino que ya... Sí, eso es algo que está pasando un poquito más afuera de la perspectiva académica. En academia, ahora eso como que se considera un poco hacia afuera, muy hacia el futuro. O sea, como que aprendimos nuestra lección, sobre todo de lo que pasó con conexionistas, porque ellos sí se pusieron laboratorios de redes neuronales y hacían modelos de redes matemáticas que imitaban cómo se prendían las neuronas. Y o sea, lo que aprendimos de esa experiencia es que es muy difícil por ahí, ¿no? Y entonces, inteligencia artificial se hizo para atrás y ha dejado que neurociencias vaya avanzando. Neurociencias toma cosas de inteligencia artificial y va avanzando, pero ahorita no estamos tan combinados, ¿no? Sí hay intersección y gente de neurociencias viene y nosotros vamos, pero ahorita no se considera un objetivo central de inteligencia artificial. También por lo económico, porque lo económico ha llevado a sistemas ahorita, ¿no? Lo que quieres es un modelo masivo corriendo un centro de datos. Entonces, sí, es un poquito por eso. Pero sí, que para el futuro eso les toca a ustedes, como reorganizan todo esto. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo nada más como dato curioso que para el ChatGPT, según tengo entendido, para cada input layer necesitas un número de 300 números de mínimo de entrada para que se pueda entrar como al cálculo de matrices y entonces te arroje la palabra más probable a la que tú le diste. Sí. Ya no te da más probable, te da una buena palabra. Ajá. Pero ya no es la más probable. Por eso ya no, bueno, es una de las razones por la que ya no reproduce misogenia, porque ya no está reproduciendo la más probable, sino está reproduciendo una buena siguiente palabra. Y donde buena, tenemos inferencia de decir, o sea, estas son palabras no deseadas, ¿no? Entonces, podemos comparar. ¿Y ahí sí hay una intervención o sea, se calibra solo o es una intervención que alguien tiene que hacer? No, lo calibramos con métodos. Conseguimos datos buenos, positivos, claro, lo alimentamos. Sí, vamos y decimos, ahora ustedes les vamos a pagar para que solo digan cosas positivas y traten de ser lo menos misóginos que se puedan, lo menos racistas posible. Les pagamos para que no sean racistas, no sean misóginos con este sistema. Recolectamos los datos y se los pasamos y les damos como una tuneada, por eso le llaman fine-tuning, una tuneada de decir, ya no seas como te hicimos, sé más. Entonces la tuneada se hace con datos. Con datos. Okay. Sí. Wow. Y un poquito para lo de ChatGPT, y ya para terminar esto, es que, y tiene que ver con qué fenómeno vamos a poner. O sea, muchos les he insistido, nos podemos poner, mientras tengamos datos, podemos poner antes de la red y después de la red lo que queramos, ¿no? Y, o sea, la red nos dice, voy a encontrar y voy a imitar tus datos, ¿no? Si eso es el fenómeno, esa es otra pregunta, ¿no? O sea, yo voy a imitar tu red, esa garantía la tenemos. Entonces, lo que se empezó a hacer en 2015 es, ¿qué pasa si en lugar de poner entrada-salida, le pongo nada más entrada? Sí, entrada. O sea, dada una entrada, que me prediga la siguiente entrada. Entonces, este es un ejemplo. Tengo una imagen, en lugar de decir imagen carro, quiero que me digas carro. Ahora lo que digo es, la imagen la voy a desorganizar y dime el orden correcto aquí. Si se dan cuenta, eso no tiene ningún sentido. ¿En qué momento nosotros vamos a estar desorganizando y pidiéndole a alguien que la ordene, ¿no? A lo mejor si resolvemos rompecabezas, ¿no? Y nos ayudaría a resolver rompecabezas. ¿Es como el captcha que te pone como...? Sí, lo podemos hacer captchas, pero con ellos mismos. O sea, ya no necesito datos, porque, como bien decían, la asociación del dato de entrada con la salida cuesta mucho. Y es mucho trabajo y ya saben, programadores no queremos trabajar, entonces evitamos eso. Entonces dijimos, ¿cómo evito esto que me cuesta tanto? Pues nada más uso la entrada. Si tomo la entrada, y además de la entrada tenemos muchos datos, porque tengo todas las imágenes del internet. Antes necesitaba yo todas las imágenes de internet que fueran rostros y que yo tuviera la salida de que hicieran rostros o no rostros. ¿Sí? Entonces ahora decimos, no, nada más voy a tomar imágenes, voy a tomarlas y les voy a hacer este juego. Y la red está haciendo ese juego. ¿Qué pasa al final? Lo que pasa al final, que es como el twist de la historia que no esperábamos, es que la red sabe, en el sentido más libre de la palabra, sabe ver objetos, ¿sí? Antes sabía ver
imágenes y categorías, pero ahora como lo pusimos a ver tantos objetos desorganizados, ahora aprende a ver objetos. El mismo truco se hizo con lenguaje. Entonces, en lugar de tomar el tweet y decirle está enojado, está feliz, ¿qué hicimos? Le dijimos, no, toma el texto y predíceme la siguiente palabra. Y predíceme la siguiente palabra. ¿Sí? Entonces, ya no necesito la etiqueta, nada más necesito texto, así, le decimos raw, lo más crudo posible, nos jalamos la Wikipedia, nos jalamos todos los blogs, nos jalamos todos los periódicos y lo ponemos a predecir todas las palabras. Esa es una tarea, le llaman el pretexto, a mí me gusta llamar la tarea espuria, o sea, no sirve para algo práctico, pero lo que sirve es para que sepa leer el lenguaje. O sea, como vio tanto texto, ya sabe leer el lenguaje, ¿no? Sabe algo, cosas intrínsecas del lenguaje que antes no le podíamos enseñar porque estábamos en un ecosistema muy cerrado. Cuando hicimos eso, le vamos a dar los mismos datos de entrada como salida, fue que pudimos darle más datos, por eso es lo que hizo ChatGPT, esa fue la propuesta, es decir, tomo datos y en lugar de decir si esto es misógino, no misógino, todo el fenómeno social, le voy a enseñar a predecir la siguiente palabra, la siguiente palabra. Al final, esa red sabe mucho sobre el lenguaje, porque fue expuesta a mucho lenguaje. No sabemos qué sabe, pero sabe mucho sobre el lenguaje. De tal forma que lo pudieron poner como un producto que ahora nosotros lo utilizamos sin más ni menos, ¿no? Y como querramos, bueno, ustedes a lo mejor no lo vieron tan personalmente, pero o sea, antes tratábamos de hacer eso y no nos salía, ¿no? Siempre se nos chisporroteaba algo. Y ahora esa cosa te responde en un español bien, o sea, antes repetían palabras, decían cosas incoherentes, y ahora, o sea, y todo eso porque usaron más datos con el truco de darle los mismos datos de entrada para la tarea. Entonces aprendió sobre el fenómeno natural que nos interesa, que es el lenguaje. Entonces, ese es el en donde estamos ahorita, en donde estas redes saben cosas mucho más fundamentales de que las que nosotros le pudimos enseñar a través de los datos. ¿Más o menos dudas, preguntas? Y ese es donde estamos, sí. No sé a dónde vamos a ir. No, eso es todo lo que tenía para ustedes. Nos vemos el siguiente miércoles. Quedaron sin voz. Cantidad de información. Les pido por favor, Víctor, que pasen las hojitas para que anoten su asistencia y para los que llegaron más tarde, esta es la penúltima sesión de modelos de inteligencia artificial. La semana que entra viene el profesor López Veneroni de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para darnos la versión comunicacional de la inteligencia artificial. La verdad que con esto, como les decía al principio, lo importante es que ustedes ya vayan pensando el tema de su ensayo. El tema de su ensayo lo pueden hacer, o más bien su ensayo lo pueden abordar desde el área en la que ustedes se encuentran inscritos, es decir, si lo quieren trabajar desde el punto de vista literario, lo quieren trabajar desde el punto de vista histórico, si lo quieren trabajar desde el punto de vista filosófico, digamos, no estamos esperando un abordaje en específico, sino que refleje sus intereses particulares, ¿no? ¿Ok? Dime. No, entiendo yo que debe ser como la siguiente semana, pero déjame, lo checo bien. Claro.